Hola estimados alumnos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal Clases Profesor Salvador. En el video anterior estuve hablando de los modelos atómicos y de las partes en las que se compone un átomo. Habíamos quedado que en el núcleo van a estar los protones y los neutrones, mientras que en los orbitales atómicos van a estar los electrones. Y cabe mencionar lo siguiente: los electrones tienen una masa muy pequeñita. Su masa es de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y la masa de los protones y los neutrones es más o menos la misma, pero los neutrones son un poquito más pesados. El protón tiene una masa de 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos. La verdad es muy grande la diferencia. Y no importa esta diferencia en tamaño, tanto los electrones como los protones van a tener la misma unidad de carga, es decir, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Pero para fines prácticos, los electrones tienen una unidad de carga igual a menos 1 o negativa y los protones de más 1 o simplemente carga positiva. Y a todo esto, ¿qué es un átomo? Es la unidad fundamental de un elemento, así de sencillo. Si quieren saber más acerca de qué es un elemento, qué es un compuesto y qué es una mezcla, les sugiero que vean mi video de mezclas, compuestos y elementos, obviamente, que es el video número 3. Pero bueno, ya sabemos de qué están formados los átomos, pero ¿cómo podemos saber que este átomo es de cloro, este es de oxígeno, el de allá es de hierro? ¿Qué los identifica? Eso nos los va a indicar el número atómico. El número atómico se define como el número total de protones presentes en el núcleo del átomo y se representa con una letra Z mayúscula. Podemos decir que el número atómico es lo que le da la identidad a cada elemento. Por ejemplo, el nitrógeno tiene un número atómico igual a 7. Significa que tiene 7 protones. Pero ¿qué pasa si yo le quito uno? Dejaría de ser nitrógeno y pasaría a ser carbono. ¿Por qué? Porque todos los carbonos tienen 6 protones. Por el contrario, si yo le agrego un protón, ya no va a tener 7, va a tener 8 y dejaría de ser nitrógeno para pasar a ser un elemento totalmente diferente que sería el oxígeno. Por eso es que no podemos jugar con los protones, porque ya lo dije, es lo que les está definiendo a cada elemento, sus propiedades químicas, físicas, lo que les da su identidad. ¿Qué pasa cuando tenemos el mismo número de protones y el mismo número de electrones? Se dice que el átomo es neutro. ¿Por qué? Porque las cargas se cancelan. Por ejemplo, vamos a tomar al hidrógeno. Tiene un número atómico igual a 1. Entonces tiene un protón. Y si es neutro, quiere decir que también tiene un electrón. Sumo las cargas. ¿Por qué digo sumo las cargas? Porque no se puede tener menos un electrón. Eso es físicamente imposible. Entonces, tiene un protón, tiene un electrón, pero al sumar las cargas, más 1 menos 1, yo encuentro que su carga es 0, es neutro. Y otra pregunta que me hacen mis alumnos: ¿cómo sé que un átomo es neutro? Porque los átomos, cuando se escriben, cuando se representan en el cuaderno, en el pizarrón, en un libro, esos símbolos de los elementos no tienen cargas. Las cargas se ponen en la esquina superior derecha del símbolo del elemento, ya sea con signo más o signo menos, y el número indica cuántas cargas positivas o cuántas cargas negativas tenemos. Pero en un momento vemos eso. Siguiente ejemplo, el carbono tiene un número atómico igual a 6. Significa que tiene 6 protones y si es neutro va a tener también 6 electrones. Si sumo las cargas, más 6 menos 6 es igual a 0, el átomo es neutro. Último ejemplo, el sodio. El sodio tiene un número atómico igual a 11. Significa que tiene 11 protones y si el átomo es neutro, también va a tener 11 electrones. 11 menos 11 es igual a 0.
Y varios alumnos me han preguntado, profesor, ¿y qué pasa cuando el número de electrones no es igual al número de protones? Y vaya que es una muy buena pregunta. Se forma lo que se conocen como iones. Los iones son átomos con carga. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Si un átomo pierde electrones, significa que está perdiendo cargas negativas, se vuelve positivo y se conoce como catión. Por el contrario, si un átomo gana electrones, gana cargas negativas, esto se conoce como anión, es decir, un átomo con carga negativa. Y vamos a poner varios ejemplos. El primero, otra vez, el hidrógeno, pero el hidrógeno con carga más 1. El signo más significa que está perdiendo electrones. El número me indica cuántos, es decir, 1. Si su número atómico es igual a 1, significa que tiene un protón para que sea hidrógeno. Y si la carga de más 1 me está indicando que está perdiendo un electrón, entonces se queda con 0 electrones y sumo las cargas. 1 más 0 es igual a 1. Y esa es la razón de la carga que aparece en el símbolo del elemento. Siguiente ejemplo, carbono. Tenemos 4 carbonos. Bueno, más bien, el carbono puede tener 4 tipos de cargas. Menos 4, menos 2, más 2 y más 4. Vamos con el primero. El carbono menos 4. Ya dijimos que el carbono tiene un número atómico igual a 6. Significa que tiene 6 protones. Pero ¿qué pasa con la carga? El signo menos me está indicando que está ganando cargas negativas, se está volviendo negativo. ¿Cuántos electrones está ganando? 4. Por eso es que se pone la carga de menos 4. ¿Pero por qué? Si antes tenía 6 electrones cuando era neutro y gana 4, ahora tiene 10 electrones. Sumamos las cargas, más 6 menos 10 es igual a menos 4. He ahí la razón de esta carga. Siguiente ejemplo, carbono menos 2. El menos significa que está ganando electrones. ¿Cuántos está ganando? 2. Si antes tenía 6 cuando era neutro y gana 2, ahora tiene 8 electrones. 6 cargas positivas menos 8 negativas es igual a menos 2. Siguiente ejemplo, carbono más 2. El signo más significa que el elemento está perdiendo 2 electrones. Si antes tenía 6 y pierde 2, ahora se queda con 4 electrones. Hago la suma, más 6 menos 4 es igual a 2 positivo. Último ejemplo respecto a los carbonos. El carbono más 4. El signo más nuevamente me indica que se están perdiendo cargas negativas. ¿Cuántas están perdiendo? 4. Si antes tenía 6 electrones cuando el átomo era neutro y pierde 4, quiere decir que se queda con 2 electrones. Entonces, 6 cargas positivas menos 2 negativas me da un resultado de más 4. Tenemos al catión carbono más 4. Último ejemplo. El cloro tiene un número atómico de 17. Quiere decir que tiene 17 protones, si no, no es cloro. Y si es neutro, significa que va a tener 17 electrones. Pero ¿qué pasa si ahora tengo el cloro más 5? El signo más me está indicando que se están perdiendo electrones. El número me indica ¿cuántos? 5. Entonces, si cuando era neutro tenía 17 electrones y pierde 5, se queda con 12 electrones. Sumo las cargas, 17 positivas menos 12, que son las cargas negativas, me va a dar un resultado de más 5. Recuerden que en el núcleo también están los neutrones y hay que tomarlos en cuenta para determinar el número de masa. Por lo tanto, el número de masa se representa con una letra A mayúscula y es igual al número de protones más el número de neutrones presentes en el núcleo de un átomo. Pero en las preguntas del examen siempre les van a preguntar neutrones. ¿Por qué? Porque generalmente se reporta el número de masa, el número atómico, no solamente en los ejercicios de química, también en las tablas periódicas. ¿Cómo podemos calcular el número de neutrones? Muy fácil. Solamente hay que restar el número de masa menos el número de protones para obtener el resultado. Y también hay que considerar lo siguiente.
cuando se tiene el símbolo del elemento, en la esquina inferior izquierda se pone Z, el número de protones. Y en la esquina superior izquierda se pone el número de masa. Por eso es que es muy fácil, cuando ya se tiene el dato, restar lo de arriba menos lo de abajo o el número más grande menos el número pequeño. Número de masa menos el número de protones y me va a dar el número de neutrones, que esas son preguntas clásicas del examen para ingreso a UNAM, licenciatura. Vamos con el ejemplo del hidrógeno. Tiene un número de masa igual a 1 y un número atómico igual a 1. Significa que cuando yo haga la resta, ¿cuántos neutrones va a tener? Va a tener 0. Solamente es un protoncito con su electrón. Siguiente ejemplo, el carbono. Tiene un número de masa igual a 12 y tiene un número atómico igual a 6. Significa que tiene 6 protones y ¿cuántos neutrones? Solamente tienen que restar A menos Z, o lo de arriba menos lo de abajo, o el número más grande menos el número pequeño, y así, si saben restar obviamente, van a obtener el número de neutrones, que va a ser 6. Siguiente ejemplo, el oxígeno. Tiene un número de masa igual a 16 y un número atómico igual a 8. Cuando hacen la resta, obtienen un resultado de 8 neutrones para el oxígeno, pero tengan cuidado, no siempre es el doble. Por ejemplo, el sodio. El sodio tiene un número de masa igual a 23 y un número atómico igual a 11. Cuando hacen la resta, el número de neutrones es igual a 12. Siguiente ejemplo, el hierro. Tiene un número de masa igual a 56 y un número atómico igual a 26. Cuando hacen la resta, su número de neutrones es igual a 30. Y por último, la plata tiene un número de masa igual a 108 y un número de protones igual a 47. Cuando hacen la resta, el número de neutrones es igual a 61. Como ven, es muy fácil. Son preguntas que deberían de tener ya aseguradas, o mejor dicho, respuestas que deberían de tener aseguradas para sus exámenes. Sin embargo, muchas personas o se confunden o se les olvidan y pues obviamente salen mal. Pero no se preocupen, espero que con esto les quede más claro y ya no se les olvide. Por último, para acabar el día de hoy, si ustedes revisan las masas atómicas, por ejemplo del oxígeno, no es 16 cerrado, es 15.998. O si ustedes revisan la masa atómica del sodio, no es 23, es 22.98. Lo que se hace, para fines prácticos, es redondearlo. Pero ¿por qué rayos son números decimales, los números de masa? Porque se hace un promedio de los hermanos que tienen los elementos. Por ejemplo, el hidrógeno tiene dos hermanos, es el hidrógeno, el deuterio y el tritio. O por ejemplo, del cobre que se tiene en el mundo, el 70% es cobre con número de masa de igual a 63 y el 30% es cobre 65. De lo que estoy hablando es de isótopos. Los isótopos son átomos que tienen el mismo número de protones, mismo número atómico, por ejemplo el hidrógeno que es igual a 1, deuterio y tritio también es igual a 1, pero tienen diferente número de masa. ¿Por qué? Porque van a tener diferente número de neutrones. Por ejemplo, ya quedamos que el hidrógeno tiene un número de masa igual a 1, un número atómico igual a 1. Cuando hacen la resta es igual a 0, no hay neutrones. ¿Qué pasa con el deuterio? El deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, tiene un número de masa igual a 2. Y cuando ustedes hacen la resta, 2 menos 1, les arroja que tiene un neutrón. Por último, el tritio tiene un número de masa igual a 3 y un número atómico igual a 1. Tiene un protón, si no, deja de ser hidrógeno, aunque se llama deuterio. Cuando hacen la resta, 3 menos 1 les arroja un resultado igual a 2. Tiene 2 neutrones. Son los únicos que tienen como su nombrecito especial, ya los demás se nombra dependiendo su número de masa. Por ejemplo, existe el carbono 12, carbono 13 y carbono 14. O en el caso del cobre, el cobre 63 y el cobre 65.
cuando ustedes hacen la resta, si saben el número atómico, el número atómico del cobre es 29. 63 menos 29 les va a dar un resultado de 34 neutrones. Mientras que el cobre 65 menos 29 les va a dar un resultado igual a 36. Tiene 36 neutrones, pero sigue siendo cobre porque tanto el cobre 63 como el cobre 65 tienen 29 protones. Solamente cambia su número de neutrones. Y por último, los ejercicios. 2 ejercicios que espero les ayuden mucho. Si quieren, yo los invito a que pausen el video para que ustedes lo resuelvan y enseguida comparen las respuestas. Entonces, ¿lo pausen? Bien, termino la pausa. El estaño. El estaño tiene un número atómico igual a 50 y un número de masa igual a 119. ¿Cuántos protones tiene? Va a tener 50. ¿Cuántos electrones? Recuerden que si el símbolo no tiene ninguna carga, saben automáticamente que es neutro, tiene una carga igual a 0. Por lo tanto, tiene la misma cantidad de electrones y de protones. ¿Cuántos neutrones va a tener? 119 menos 50 les va a dar un resultado de 69 neutrones. Último ejemplo, el yodo. El yodo con número de masa igual a 127, número atómico igual a 53 y una carga de menos 1. ¿Cuántos protones, electrones y neutrones tiene? Protones 53. Como ya aparece una carga, ustedes se fijan en el signo. Tiene un signo negativo, significa que está ganando electrones. ¿Cuántos gana? 1. Entonces va a tener 54 electrones. Y por último, 127 menos 53, lo de arriba menos lo de abajo o el número más grande menos el pequeño, les va a dar un resultado de 74 neutrones. Espero que les haya gustado mucho este video, que les sirva. Si saben de alguna persona que le pueda ser útil, no duden en compartirlo. Suscríbanse a mi canal si son nuevos, activen la campanita, denle like y lo más importante, pueden dejar sus dudas en la caja de comentarios y yo con mucho gusto las respondo. Nos vemos para el siguiente video. Cuídense.